bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les quiero hablar de algo que podría ser considerado bastante quizás normal o quizás algo lógico, que hoy les vengo a hablar de la respiración y por qué es tan importante respirar. Les pongo un contexto. Yo me lesioné la espalda hace algunos años y poco a poco la lesión se fue poniendo, vamos a decirlo, un poco complicada, por decirlo así. Entonces, de esta manera, obviamente el hecho de que se fuera complicando con el tiempo, pues hacía que mi cuerpo se fuera condicionando, ¿no? Entonces, como me había lesionado en tal zona, por ende mi cuerpo tenía que adaptarse a esa lesión, ¿no? Entonces, como yo en su momento no era consciente de que obviamente una lesión estaba condicionando mi cuerpo para que mi cuerpo se pudiera adaptar y pudiera seguir funcionando, vamos a decirlo así, lesionado, para que mi cuerpo se empezara a adaptar, en un momento dado las cosas no funcionaron más. Fue cuando no es que no sé muy bien cómo escribírselos, pero el caso que mi lesión me llevó a un punto en el cual mi cuerpo ya, o sea, respiraba bien, yo podía respirar y todo, pero por la posición de mi cuerpo no estaba respirando naturalmente, o sea, vamos a decir que respiraba un poco mal, por decirlo así. El caso es que hoy les quiero explicar por qué es tan importante respirar. En estos últimos años y sobre todo en estos últimos meses, en estos últimos 3, 4 meses, respirar y meditar ha sido esa piedra angular, ha sido la clave que me cambió realmente la vida. Les digo esto porque obviamente respirar es una de las funciones más básicas del cuerpo. Sin embargo, como es una de las funciones más básicas del cuerpo, las damos muchas veces por sentado y muchas veces como que no le tenemos que dar la importancia que debería. En este orden de ideas, les vengo ahora sí a mostrar por qué es importante respirar. En mi caso, como el accidente que yo había tenido me estaba condicionando y además me estaba generando dolor cotidiano y en todo momento, realmente en todo momento, hasta que llegué a un punto en el cual tuve que realmente empezar a adaptarme al dolor. Por ejemplo, si quería grabar, si quería editar, pues ya no lo podía hacer sentado porque entonces, como tenía una mala postura, que yo no sabía que tenía una mala postura, que tenía que arreglar, y como yo no sabía que tenía ese desequilibrio, pues con el tiempo no me iba dando cuenta, pero con el tiempo sí que me fui dando cuenta que el dolor me hacía como que me impedía respirar correctamente, y después me daba cuenta que mi cuerpo estaba totalmente tenso. Con la meditación, cuando la meditación llegó, cuando conocí la meditación, me di cuenta que la parte en la que mi estómago estaba tenso, o sea, es decir, esta parte de acá, esa parte la tenía muy tensa obviamente por la lesión. Entonces eso me impedía respirar bien. Entonces ahora mismo ustedes estarán preguntando, ok, ¿qué tiene que ver esto con la respiración? Bueno, pues aquí viene la parte loca. La parte loca es que durante mi lesión, vamos a decir que también mezclado con con las épocas que estaba pasando, eran épocas bastante complicadas en las cuales estaba enfrentando todos mis demonios, estaba enfrentando mis miedos, estaba enfrentando muchas cosas en las cuales la respiración marca un punto esencial, y es que la meditación ayuda a concentrarse en el momento presente, ¿vale? Entonces, la meditación ayuda a concentrarse en el momento presente y yo no sabía respirar bien. No sabía respirar bien, o mi respiración ya no estaba bien, bueno, o en todo caso había un factor que me estaba impidiendo respirar bien. En este orden de ideas y con lo que les acabo de decir, que yo estaba viviendo una época que era un poco complicada, ya había momentos en los que tenía pensamientos muy negros o pensamientos muy negativos en mi mente, mejor dicho, los cuales, si yo no me concentraba en el momento presente, si yo no me concentraba en ese momento presente, en el momento, en el aquí y en la ahora, esos pensamientos como que me iban comiendo la cabeza, ¿no? Como que se iban poniendo más pesados y empezaba a verlo como todo muy negativo. Y eso era porque entonces, por un lado, era el dolor que me estaba agobiando, y por otro era la falta de respiración, o sea, no estaba respirando bien. Entonces, en esa toma de conciencia de cuando empecé a meditar, me di cuenta que lo que pasaba era que el dolor me condicionaba, no me dejaba respirar bien, y por otro lado, yo con el paso del tiempo, con el paso de los años, con el paso de la lesión, pues obviamente mi cuerpo había tomado otra, vamos a decirlo, otra forma, no se había transformado, pero obviamente se había como adaptado a la lesión. Siendo así que entonces tenía que ahora mismo poner mi cuerpo de una manera, o mover mi espalda, o mover mi brazo, o mover mi costilla de cierta manera, para poder como que recuperar la posición original, o la posición normal que el cuerpo debería tener. Entonces los primeros meses meditando, al principio era muy complicado, pues porque obviamente me dormía y todo, pero después me di cuenta que respirar me ayudaba muchísimo, porque no solamente aprendí a respirar con el diafragma, con los pulmones y también con el estómago, pero de la manera correcta en la que se medita, no la manera pues tradicional en la que generalmente se respira.
Entonces, en esos momentos del día en los cuales yo iba meditando, obviamente con el objetivo de poder concentrarme y también pues de vencer a esos pensamientos negativos, me di cuenta que la meditación me estaba ayudando para respirar. Cuando en mi día a día yo estaba trabajando o estaba editando o estaba parado y me empezaba a dar dolor de espalda o dolor simplemente, empezaba a controlar mi respiración y es lo que hago hoy en día, controlo mi respiración. Entonces me ayuda a mantenerme consciente de que tengo que corregir mi postura, y por otro lado, como estoy controlando mi respiración, no estoy permitiendo o dándole lugar a esos pensamientos negativos que generalmente podemos llegar a tener en la cabeza metidos todo el tiempo porque estamos preocupados qué va a pasar en el trabajo, qué tarea nos pidieron en la escuela, bueno, muchísimas cosas que nos solicitan todo el tiempo del exterior y pues que en algún momento nos pueden llegar a meter mucho estrés en la cabeza. Entonces, la meditación me ayudó por un lado aprender a respirar y por otro lado aprender a controlar y a como que a destruir realmente, a sacarlos de mi cabeza esos pensamientos negativos que se estaban acentuando, que realmente se extrapolaban por el dolor. O sea, primero empezaba el dolor y luego con el dolor como me impedía respirar, no sé cuál correlación existirá ahí, pero entonces como me impedía respirar, al mismo tiempo como que mi mente empezaba a generar muchos pensamientos negativos, empezaba a destruir. Es por eso que hoy en día respirar bien o meditar fue una clave, fue como eso que me cambió realmente la vida, porque por un lado entonces me ayuda a concentrarme y por otro lado realmente en el día a día entonces me ayuda a siento dolor, respiro, me mantengo consciente, mi mente no se llena de basura y de esta manera me permite seguir respirando como cuando medito. Entonces pues la manera justa de meditar, no sé, ya haré un video explicándoles mucho más a profundidad cómo empecé yo a meditar y de qué manera la meditación como que me ayudó realmente a sanar como que la lesión. O sea, realmente si no me ayuda a sanar la lesión, o sea, puramente, o sea, que me arregló y que quedé como nuevo, no me ayudó en ese sentido. Sin embargo, sí que me dio la pista, me dijo, ok, eso es lo que pasa. La lesión provocó que tu cuerpo entonces empezara a cambiar de posición, de forma, que empezara a adaptarse para la lesión y que con el tiempo esta lesión empezó a condicionarme para respirar. Es por eso que una cosa llevó a la otra y yo antes, o sea, yo realmente como hace un año yo no meditaba y el mundo de la meditación y el mundo de la espiritualidad no era lo mío. Simplemente el hecho del dolor, de a veces no poder respirar, de ahí las ansiedades, los pensamientos negativos también fueron lo que me llevaron a un punto en el que me hicieron encontrar la meditación. Y la meditación muchas personas la utilizan pues para concentrarse o simplemente relajarse, y para mí en ese momento fue como el salvavidas que me tiraron en el mar.